Sí se ve, profesora. Ya, muy bien, maestritos y maestritas, muy buenas noches. Empezamos hoy día este curso de evaluación docente para el nombramiento, para el ascenso. Ya, entonces les doy la grata bienvenida y siempre acá pidiendo al Divino Señor que nos acompañe, a que a ustedes también les dé la sabiduría, la inteligencia, les dé las habilidades para poder ir interiorizando, fortaleciendo sus competencias pedagógicas, ¿ok? Hoy día vamos a hacer el análisis y la interpretación de las características de diversas casuísticas en la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿ya? Como siempre, es bueno recordar cómo está compuesto o cuáles son los componentes de esta competencia. Son tres competencias, tres componentes, disculpen. Asimismo, hay que tener siempre a la mano esta información relacionada a las capacidades, ¿ya? Nosotros en todas las competencias tenemos 4 capacidades y cada una de ellas demanda una habilidad. Cada una de ellas solicita que el estudiante desarrolle una habilidad. Decíamos ya, ¿no? Cuando hablamos de traduce, le está pidiendo al estudiante que haga una traducción de los datos, que interprete, que relacione los datos y las condiciones que hay en los problemas, en las situaciones, ¿para qué? Para expresar, ¿no? Algebraicamente o gráficamente una situación. O sea, es decir, el estudiante debe transformar, él debe elaborar o plantear una expresión algebraica. Cuando comunica su comprensión es que el estudiante ha comprendido sobre las ideas, los conceptos de los objetos matemáticos. Cuando el estudiante argumenta es porque él elabora sus afirmaciones, elabora conjeturas, elabora ciertas hipótesis y los justifica. Él mismo hace esa justificación, él la sustenta, lo argumenta, pero empleando sus conocimientos de regularidad, de equivalencia y cambio, ¿no? Finalmente, nosotros en él, la competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, promovemos la habilidad para usar estrategias y procedimientos. ¿Qué significa eso? Que el estudiante realiza, ¿no? Simplificaciones, hace transformaciones, identifica regularidades, identifica equivalencias, ¿no? Y las simplifica, hace procedimientos, ¿no? Para encontrar regla general, para encontrar el valor de una variable, para determinar la relación entre magnitudes o encontrar la constante de proporcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas 4 habilidades, capacidades, que lo llaman desde el currículum, se movilizan de manera conjunta. Las 4 trabajan juntas, interrelacionadas, vinculadas una con otra, y solo así, al trabajar de manera conjunta, decimos que el estudiante desarrolla la competencia, ¿ya? La competencia se logra cuando se movilizan las 4 capacidades matemáticas. De lo contrario, no hablamos de desarrollo de competencia, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con este bloque 2 del desarrollo de casuísticas, ¿ya? Vamos a empezar con la primera. A ver, todos abren su archivito, ténganla a la mano para empezar a trabajar. Caso número 1 dice, una docente, con el propósito de que los estudiantes afiancen el concepto de proporcionalidad, les propuso el siguiente problema. Dice, ¿no? Voy a agrandar un poquito. Daniel trabaja colocando fluorescentes dentro de cajas. El primer día recibe cierta cantidad de fluorescentes y de cajas. Empaqueta en promedio 12 fluorescentes en una hora y se demora 6 horas en realizar todo el trabajo. El segundo día empaquetó la misma cantidad de fluorescentes que el día anterior y demoró 4 horas. ¿Cuántos fluorescentes en promedio empaquetó en una hora en el segundo día?
Bien, luego dice, ¿no? Luego de asegurar la comprensión del problema, la docente brinda un tiempo para que los estudiantes busquen estrategias de resolución. Posteriormente, un estudiante responde. Como en el segundo día se demora menos tiempo en hacer todo el trabajo, también empaquetará menos fluorescentes por hora. Por lo tanto, empaqueta 8 fluorescentes cada hora en promedio. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para brindar retroalimentación al estudiante con la finalidad de que reflexione sobre su error? Entonces, tenemos que analizar lo que ha planteado el estudiante, ¿no? Para ver dónde está el error y cuál va a ser la propuesta de retroalimentación que debemos brindar. A ver, un ratito, voy a abrir mi... acá. Discúlpenme, quiero tener el documento en grande también. Listo, para trabajar juntos con ustedes, ¿ya? Entonces, me está pidiendo que yo realice la retroalimentación, me dice, ¿no? Brindar retroalimentación porque hay un error, dice, ¿no? Bien. A ver, ¿qué me dicen? Levantó la mano maestra Victoria. Dime, maestra Victoria, cuénteme. O escríbame en el chat, puede abrir su micrófono también. Usted ha levantado la manito. Cuéntame, maestra, ¿le escuchamos o no se me escucha a mí? A Sí ver, se le escucha bien, profesora. muchas gracias. La maestra Victoria alzó la manito. ¿O hubo una equivocación? Maestra Victoria. No. A ver, continuamos. Entonces, aquí claramente nos dicen que el estudiante tuvo un error, ¿no? Y hay que brindar retroalimentación. ¿Cuál será el error en que ha incurrido el estudiante? Acá dice, ¿ve? Analicemos el problema. Primer día recibe cierta cantidad de fluorescentes, empaqueta 12 fluorescentes en 1 hora. En 6 horas, ¿cuánto hará? Eso lo expresaríamos como 12 por 6, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso tiene que ser equivalente a lo que hace en el segundo día. En el segundo día empaquetó la misma cantidad de fluorescentes que el día anterior, o sea, esta misma cantidad, ¿no? Y demoró 4 horas, ¿no? Entonces, aquí, para el segundo día, tenemos 4 horas de trabajo, anteriormente era 6, pero no sabemos cuánto empaqueta, ¿no? Para poder saber ¿no? Entonces, sí, dime, maestra Gladys, ¿la escucho? ¿O me escribe? ¿O qué está pasando? ¿No pueden tener audio? Sí se ve. Ah, ya, gracias, maestra, pero ¿hay algo más que quiera preguntar? Bien, entonces, a ver, ¿qué dice acá? La estudiante, acá debe ser el planteamiento así, ¿no? 12 por 6 nos va a dar el total de fluorescentes que tiene, ¿no? Y lo que demoró en 4 horas nos tiene que dar el total, este valor. Entonces, vamos a buscar el valor de X, ¿cierto? Vamos a leer qué nos dice el estudiante. Como en el segundo día se demora menos tiempo, claro, acá se demora 4, anteriormente era 6, dice, también empaquetará menos fluorescentes, o sea, la estudiante está entendiendo a menos horas, menos fluorescentes por hora. Por lo tanto, empaqueta 8 fluorescentes cada hora en promedio. ¿Cuál es el error que está cometiendo el estudiante? Me parece que está relacionando ella de manera directamente proporcional, ¿no? Más fluorescentes, más horas. Menos horas, ¿no? Menos horas, porque acá dice demoró 4 horas, ¿no? Menos horas y entonces ha relacionado con menos fluorescentes. Sin embargo, acá creo yo que no ha podido identificar
que acá dice que empaquetó la misma cantidad de fluorescentes. Entonces, en el primer día, esta es la cantidad de fluorescentes. Veamos cuáles son las alternativas para poder determinar, ¿ya? Recuerden siempre lo que hablábamos la clase del miércoles. Siempre enfóquense en los aspectos de planificación que nos manda el currículum. Sobre todo, miren la demanda cognitiva, revisen las características de un enfoque por competencias. Miremos también las características de la retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser oportuna, inmediata, tiene que ser objetiva hacia el error, tiene que ser directo al error, mejor dicho, sin rodeos. Hay que atacar el error, hay que retroalimentar en relación al error. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es que el docente es mediador, el docente guía, orienta, lo lleva para un camino hacia la corrección de ese error o la dificultad, ¿no? El docente no declara las respuestas, el docente no da pistas claras. Si yo doy pistas, son pistas modelando a través de preguntas, ¿ya? Bien, dice A, solicitar que identifique las magnitudes que se presentan en la situación y que reconozca qué cantidad permanece constante. Luego, preguntar, ¿qué día empaquetó más rápido los fluorescentes? Y al ser más rápido, ¿debió demorar más tiempo o menos tiempo? ¿Qué relación se debe establecer entre la rapidez y el tiempo? Entonces, aquí en todos los momentos el docente está preguntando. Pero veamos las siguientes, porque nos está pidiendo el más pertinente, o sea, el que es más cercano. Tal vez todas son correctas, pero el más pertinente, el más cercano, el más adecuado para que el estudiante pueda enmendar el error. En la B dice, preguntar de quién se habla en el problema. ¿Cuántas cajas empaqueta Daniel por hora el primer día? ¿Y cuántas cajas demora ese día? ¿Y cuántas horas demora ese día? Luego, pedir que identifique el total de horas que demora Daniel en hacer el trabajo el segundo día y que determine la cantidad de fluorescentes que recibe el primer y segundo día. A ver, aquí hay algo que es muy declarativo, ¿no? Es muy directo, o sea, la orientación es muy dirigida, porque acá al final dice, ¿ven? Luego pedir que identifique el total de horas que demora Daniel. Le está diciendo, o sea, tienes que identificar esto, ¿no? En hacer el trabajo en el segundo día y determina la cantidad de fluorescentes que recibe el primer y segundo día. Ahí hay un aspecto declarativo, ¿no? Y además creo yo que esas orientaciones no tanto le hacen, digamos, reflexionar lo que ha relacionado ella, ¿no? Ella ha relacionado como directamente proporcionales, ¿no? Porque dice, a menos horas, menos fluorescentes, ¿ya? Otro aspecto en el cual me deja en duda cuando dice, ¿de quién se habla en el problema? ¿Cuántas cajas se empaqueta Daniel por hora el primer día? ¿No? Entonces, no sé si esas preguntas realmente ayuden a ver esto. No tanto, no ayuda. ¿De quién hablan del problema? De Daniel. No me ayuda hacia el error. ¿Cuántas cajas empaqueta Daniel por hora el primer día? Acá dice empaqueta 12 fluorescentes, ¿no? Sería una caja. Entonces tampoco me está ayudando mucho. Veamos en el tercero. Dice, entregar una tabla para que organice la cantidad de fluorescentes que Daniel empaqueta por hora y el total de horas que demora en ambos días. Acá ya está vinculando primer y segundo día.
Luego, comentar que las magnitudes son inversamente proporcionales. Ya, aquí también ya es muy declarativo, ¿no? Le está diciendo, mira, son inversamente proporcionales. No lo lleva a la reflexión, sino aquí declara. Por lo que se debe multiplicar dichas cantidades, acá ya le está diciendo, debes multiplicar dichas cantidades para obtener el total. Entonces, esta no es. Le está declarando, claro, el procedimiento es así, ¿no? Debo multiplicar, correcto. Que son magnitudes inversamente proporcionales, correcto. Pero yo como docente debo guiar mediante preguntas. Entre la A y la B, la más pertinente sería la A, ¿cierto? ¿Estarían de acuerdo? Sí, profesora, la A estaría de acuerdo. Miren, cuando nosotros hablamos de proporcionalidad directa, hay que tener claro varios aspectos. Por ejemplo, voy a hablar de la directa y luego les hablo de la inversa, ¿ya? De las dos. Hay que dejar claro lo siguiente, que en la proporcionalidad directa hay un proceso de trabajo mental en los estudiantes. Los chicos en primaria trabajan con nociones aditivas, ¿no? Cuando las magnitudes van haciendo un cambio, pero ese cambio es aditivo, es decir, magnitudes que aumentan. Pueden identificar eso, por ejemplo, al mirar un patrón, por eso hemos estudiado patrón en la clase pasada, ¿no? Hay patrones con una regularidad de 2 en 2 en 2, pero es aditivo, ¿no? En el caso de la proporcionalidad directa, se observa esos patrones, se visualiza esos patrones. Sin embargo, el tema más profundo va cuando esta proporcionalidad cumple esta propiedad, ¿no? Esta propiedad que voy a marcar. Entre los datos que tengo, las variables de proporcionalidad que trabajo, se debe cumplir que la relación entre una magnitud y la otra y sus variables que han cambiado, o sea, aquí, ¿no? En particular, una variable empieza a tomar valores distintos cada vez que yo varío a la variable, a una de ellas, ¿no? Entonces,